y vamos a hablar del último tema, que es del tema de hoy, que es el discurso del rey. Adelante, Valentín, cuando quieras. Pues nada, simplemente que ha habido muchas noticias en prensa y yo normalmente no veo el discurso del rey. No me, no me causa ninguna curiosidad ni nada. Considero, desde mi punto de vista, como todo es personal aquí, pero desde mi punto de vista considero que es una persona que no tiene poder. Entonces, lo que diga o deje de decir me parece un tanto irrelevante desde el punto de vista de tener consecuencias para cualquier cosa. Sin embargo, ha habido reacciones por parte de mucha gente que le está considerando que ha sido un discurso facha, que ha sido tal. Entonces, bueno, vamos a ver qué demonios es lo que ha dicho, a ver cuáles son las barbaridades en las que ha entrado para, pues para eso, ¿no? Para cuestionarlo, a ver por dónde se ha ido y dónde tal. Para empezar, antes que nada, lo que estaba diciendo, o sea, el rey es como si fuera un funcionario, una persona que ahora mismo no puede, no tiene poder, no tiene apenas capacidad decisoria sobre nada. Es más, incluso yo recuerdo que una de las pocas potestades que tiene, que es la de intentar, tras unas elecciones, el coordinar a la gente para, para poder ayudar a que hablen, a que se coordinen y a que se genere un nuevo gobierno, creo que le mandaron a Cuba, se lo quitaron del medio directamente, o sea, le mandaron, quítate de Joder. aquí, vete para allá, y nosotros, o sea, yo me monto esto y se acabó cuando es una función que le viene dada. Entonces, para mí es irrelevante si ese funcionario ha entrado por oposición, si ha entrado por familia, si ha entrado tal. Lo que más me interesa es si realmente está, si es más o menos honesto, si está cumpliendo con su función y todo eso, porque entonces yo en principio sí considero que, o sea, yo no soy monárquico en absoluto desde el punto de vista de que por herencia, y yo creo que nadie, yo creo que ni los monárquicos, que por el tema de la herencia se justifique que porque tu padre era, pues ahora te toca a ti. No, pero sí considero que es un medio en el cual no se le debe el puesto a nadie, que es una de las cosas que ahora mismo el fiscal general, el esto, lo otro y Uh-huh. tal, es decir, cuando alguien coloca a alguien, ese alguien le debe el favor a ese otro alguien. Y al final estamos siempre con lo mismo. Es decir, a mí me hizo mucha gracia una entrevista que hicieron una vez en el intermedio, que evidentemente no es de derecha, ¿eh? En la calle, y entonces le preguntaban a la gente que si eran monárquicos republicanos. Todos, a los que le preguntaron, no, republicanos. Vale, perfecto. Bueno. O sea, empezaban a preguntar, se veían todos los trozos y tal. Y luego la Tampoco misma sabes gente el a la que habían sesgo. preguntado, Tampoco sabes el sesgo que ¿eh? hay ahí de lo que han recortado y lo que han puesto entero y tal. No, bueno, ya, eso aparte, pero todos los eso. Y luego, pero ten en cuenta que estamos hablando de un medio que precisamente no se puede tildar de derecha. Uh-huh. Claro, Y pero luego, o monárquico. Y luego hicieron a la misma gente, después le hicieron la pregunta, dice, muy bien, y entonces, claro, el rey es el jefe del Estado. Aquí pondríamos para poder cubrir los jefes de Estado. Y entonces le empezó a nombrar los diferentes presidentes que había habido, a Aznar, a Felipe González, a toda esta gente, y también incluyeron a gentes que en ese momento estaban como presidentes de distintas autonomías. Y luego al final, pues no sé si era Juan Carlos o Felipe, creo que era Juan Carlos en aquel momento, el monarca. Y entonces la gente, en cuanto le empiezan a dar las alternativas, les iba cambiando la cara. Y al final, todos menos uno dijeron que que no me mejor acuerdo si era Felipe. Felipe o Juan Carlos, te digo, el que fuera. Entonces todos dijeron tal, dice, bueno, pero no habíamos quedado con que no tal, dice, no, pero es que las opciones que... pero es que eso es lo que tenemos, es decir, estaríamos metiendo de jefe de Estado a alguien que estaría tomando partido, que estaría enfangando, que estaría, si es del mismo partido, apoyando y por lo tanto tapando, y si es del partido contrario, metiendo la zancadilla o cualquier cosa. Es Bueno, decir, me da igual qué es lo que está pasando ahora. Me da igual que lo que tú digas, yo crea también que es bueno, pero si lo dices tú, yo tengo que decir lo contrario. bueno.
Yo y en ha este firmado en caso ningún lado. creo que ahí hay un problema y es que estás dando por hecho que tienes que poner un jefe de Estado. O sea, yo no veo ningún Bueno, problema en que quites al le rey. dieron a elegir. No, lo que digo es que no veo ningún problema en que quites al rey y que el jefe del Estado sea el presidente del gobierno que toque y ya no hay más figuras. En plan Estados Unidos. En Estados Vale. Unidos tienes al presidente del gobierno, que es el jefe del Estado, y se acabó. No tienes además una figura por encima al estilo de Francia o de otros Sí, países. sí, sí. O sea, en Alemania... Bueno, pero independientemente Sí, del modelo, o sea, sí, estaba el que luego es que pero es lo que una de decías las al cosas que principio. tenemos Si el nosotros, rey no hace nada, pues entonces sobra. Pues si sobra, pues lo quitas y todo lo demás lo dejas claro, igual. Y vamos a seguir no, por igual de eso te mal. digo que Y vamos a seguir igual de mal. para Pero mí bueno, era irrelevante, pero por sí, eso ni oigo el discurso yo ni tampoco nada, soy. porque a mí no me Claro, aporta nada, yo tampoco soy personalmente. monárquico, pero sí que veo que. O sea, el rey tiene una utilidad mientras la gente piense que el rey tiene una utilidad. Y por ejemplo, de cara al exterior, el tener un rey que puede hablar con otros reyes en un mundo que tiene bastantes monarquías, pues también es una ventaja. Pero aparte de eso, pues sí, pues Sí, no, como es un diplomático poco. sí. Eso es. Como el diplomático Como máximo. diplomático, lo demás es una Que sea persona por herencia, ¿qué profesional desde el tal? punto de vista de que desde pequeño se le está educando Eso es. y entonces, Pero bueno, pues pues si a lo en ese demás sentido tiene hace sus más o menos bien su utilidades. trabajo, pues Eso es. Tiene su utilidad, ujú, tiene cierta utilidad. Pero a nivel legal en España, no. A nivel legal en España no tiene ninguna utilidad. De hecho, el propio discurso del rey lo supervisa el gobierno. Y es el gobierno el que dice sí, si sí. puede decir ciertas cosas o no las puede decir. Y a dónde puede ir y tal, está totalmente controlado. Claro, claro. La Entonces, la libertad de expresión la tiene totalmente limitada, evidentemente. si está Entonces, muchas limitado hasta veces ese se le punto. exige, Sí. muchas veces se le exige lo que no puede dar. Ujú. Es que la gente no conoce, no tiene mucha idea de lo limitado que está Pero, y está bien o está mal. Es decir, está bien que el rey pudiera tener poder. Pues esa es otra cuestión, es sí, decir, no ha sido elegido democráticamente, no ha sido... Entonces, ¿hasta qué punto podría...? Ahora, lo que sí es cierto es que lo que está claro es que todos los que van contra el sistema, de las pocas cosas que siguen más o menos tal, es la monarquía. Entonces, es algo que hay que derribar, es algo que hay que ir a por ello. a mí me Entonces, parece a mí me ha llamado mucho la atención. irrelevante. O sea, quiero decir, como no vale para nada, pues quitarle o no quitarle, a mí me parece irrelevante. ¿Es injusto? Es injusto. ¿Que esté ahí una persona por tal y que le estemos manteniendo todos? Sí, me parece injusto. Pero de todas las cosas que hay que tocar en nuestro sistema, esa me parece no la menos importante, sino la más irrelevante. O sea, me parece que no pone nada y no quita nada. Pero aparte de eso, por ejemplo, sí puede servir como, o sea, sí tiene una labor que yo creo que no está haciendo mal, la diplomática, por ejemplo, que estabas haciendo. Entonces, si él no estuviera haciendo esa labor, pues el presidente o tal tendría que estar en distintos frentes a la vez. Por ejemplo, y te voy a hablar de algo que no se hizo, lo del Notre Dame. Ujú. En el Notre Dame no hubo nadie por parte de España. Entonces, si tú tienes a alguien que a lo demás te va a representar bien, como puede ser un rey, como puede ser tal, es decir, como un poco de las máximas autoridades que le estás dando importancia a ese acto, pues ya no tiene por qué ir el presidente o, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Las investiduras de presidentes de De otros Hispanoamérica países, sí. o de otros sitios. Entonces, a mí me parece lo demás que una persona que habla idiomas, Ujú. que se defiende bien desde el punto de vista, que está preparado desde el punto de vista diplomático, El preparado. que muchas veces incluso utilizan a diplomáticos simplemente para alargar a gente, como le prometieron a Irene Montero, para quitársela de arriba, no sé si le daban el de Chile Sí, sí, o sí. algo Bueno, así. sí, no me acuerdo cuál, Entonces, pero sí. ¿qué puede una persona, si los cargos que se dan así, eh, cómo puede hacer su trabajo Sí, de sí, una forma está correcta, claro. ¿no? Entonces, yo te digo, no me resulta relevante lo que tú dices, en absoluto, pero los que sí lo consideran relevante son los que se quieren cargar
el Estado como tal. Entonces es una de las formas de atacar. Y a Hombre, mí me ha llamado muchísimo la atención el tema de fascista, de todo eso y tal. Digo, bueno, vamos a ver qué barbaridades ha dicho el rey. a Y ver, resulta que yo lo que he pillado más del discurso del rey es por omisión, más que por... vale. que es que, por ejemplo, no ha nombrado la corrupción. Ha Lo, dicho, vamos a ver, a ha es- dicho, Esas perdona, emociones. ahí. Lo pongo, por si quieres poner tú lo que quieras. a ver, vale, esto era, pues mira, me parece que era donde yo lo había dejado, a ver. Sí, creo que sí. Las que conmueven y reconfortan y las que duelen y apenan, surgen de una misma raíz, la conciencia del bien común, la expresión del bien común o la exigencia del bien común. Por encima de eventuales divergencias y desencuentros, prevalece en la sociedad española una idea nítida de lo que conviene, de lo que a todos beneficia y que por eso tenemos el interés y la responsabilidad de protegerlo y reforzarlo. Es algo que la reina y yo hemos podido constatar y valorar aún más No a era lo esto. largo Es de que se esta repite década en de tantas reinado. cosas, dice Mira, cosas similares, a mí esto, que pensé que era, lo de tener aquí la foto, el trocito que había considerado yo más relevante. lo de tener aquí Y los la foto 44, de la gota fría de Valencia, no sé, a mí me parece, me parece un poco, no sé. O sea, como recuerdo, que además empezó, si no recuerdo mal, si no me equivoco, que empezó el espera, discurso con eso. vamos a ver si por aquí, porque es que encima, como hemos tenido problemas a la hora de cogerlo, no De la coincide. solidaridad y de la humanidad. Vecinos, voluntarios, equipos de protección civil, bomberos, cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas, ONGs y también empresas que organizaron colectas y donaciones movilizando incluso su personal y maquinaria. La ayuda y la colaboración de todos está propiciando que poco a poco las más de 800.000 personas afectadas recuperen paulatinamente en su vida cierto grado de normalidad y que el medio y largo plazo quede igualmente atendido para asegurar realmente la recuperación. Esa solidaridad, en su sentido más puro y más apegado a lo concreto, Con lo de la antes, hemos ¿no? reconocido día tras día en el trabajo ingente de voluntarios anónimos y de servidores públicos. Y también hemos comprobado y entendido la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones, porque todas esas emociones. Vale, esta era la parte que yo quería, ese trocito nada más. Ujú. Lo que pasa es que se repite mucho por la idea que solidaridad, del bien común y todo eso, eso se repite a lo largo de todo. Pero acaba de decir algo que no es cierto, desde mi punto de vista. Puro y más apegado a lo concreto, la hemos reconocido día tras día en el trabajo ingente de voluntarios anónimos A y de ver, servidores públicos. Y también hemos comprobado y entendido la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz. esa parte, demanda de una coordinación mayor. ¿Qué pasa? ¿Que se estaban peleando todos por ayudar y resulta que al final se molestaban unos a otros? Pues no, el cabreo de la gente no era por una demanda de coordinación mayor, era por una demanda de acción. Porque lo que había era inacción. Inacción, no falta de coordinación. Inacción. Ya, Todo el mundo le pasaba el muerto al otro. pero esa inacción en teoría era por una falta de coordinación. Era no, es que te toca a ti, no, te toca a ti, no, yo no tengo que ir, tienes que ir tú. Si quieres que vaya Pero yo, me pides ayuda, me las pides funciones son muy recursos. claras y cada uno podía hacer lo que tenía que hacer, pero no lo hizo nadie. Entonces, llamarlo falta de coordinación es ser muy suave. La gente está cabreada no por esa falta de coordinación, es por la inacción. Inacción que incluso, yo por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha sacado de quicio es el que se negase la ayuda a franceses, a barceloneses y tal. Es decir, que no hacía falta. ¿Cómo que no hacía falta? O sea, el desastre era total y absoluto. Hasta tal punto que a día de hoy no se ha recuperado, no te digo la normalidad, es que en muchos sitios, cantidad de garajes, la humedad,
todo está, bueno, como que hay 350 millones ahora que se han repartido a dedo para recuperar el tema. A dedo, claro, al final siempre le toca a los mismos. Y yo no sé por qué, son No, ahí creo que casualidades de la vida. el criterio que han utilizado creo que ha sido a todos los que vivían en bajos. Y a partes iguales o algo por el estilo. No lo sé. No, lo de los 350 millones era por contratos. Ah, vale, Era no sé. contratar a empresas que hicieran labores. Vale. Entonces, claro, o Sí, sea, eso primero va a hay que dedo, sí. valorar, hay que ver la ganancia de esas empresas Como la pandemia, sí. y todo eso. Sí, evidentemente, a río revuelto, ganancia de pescadores y siempre sacan tajadas. No sé cómo se las apañan, Sí. pero absolutamente siempre. Entonces, para mí, no ha habido falta de coordinación. La gente está indignada porque no se hizo nada. Ujú. No se hizo nada. O sea, cada uno tenía sus competencias y ninguno hizo atribución de ellas, en absoluto. Entonces, para mí, es lo que la gente ha demandado, con muertos por medio. Vamos, no quiero yo ponerme así en plan que parezca populista y todo eso y tal, pero es que ha sido una tragedia. Ha sido una tragedia que ha sido evidente, que ha conmocionado incluso a nivel internacional el ver lo que pasó aquí, y resulta que la gente que aquí, o sea, se ofrecían las ayudas internacionales y todo, desde Bukele hasta en Francia y tal, y resulta que aquí no hace falta. Entonces, eso no es de coordinación. Y bueno, entonces, esto se nombró, no sé si ahora, porque con los cortes, con todo esto, va a ser muy difícil darle exactamente, porque te digo, tiene un discurso un poco tan similar de solidaridad intergeneral y de todo eso, que da igual donde lo pongamos. No, dime otro corte y lo intento pillar yo. Dime otro corte y lo intento pillar yo. No, bueno, había otro corte, por ejemplo, hablando de... A ver, es que encima aquí ahora mismo hay poca luz. como todos los viernes. El tema de la migración. En el 6.30 lo tenía yo. El tema 6.30, vamos a verlo. 6.30, a ver si... Sí, lo que pasa es que ahí no sé. Se escuchen unos a otros, que se examinen las distintas opciones y que sea ese diálogo que conduzca a soluciones que faciliten el acceso a la vivienda en condiciones asumibles, en especial para los más jóvenes y los más desprotegidos, pues esta es la base para la seguridad y el bienestar de tantos proyectos de vida. Vale, pues esto es posterior a la parte que tal. Yo creo que lo otro está como 40 segundos anterior a lo de... Pero es otro de los temas, el tema de la vivienda. Lo nombra 40 segundos y resulta antes. Que el tema, los de Podemos, a ver. lo que están diciendo es, o sea, muchas veces dicen, no, es que no habla de tal, está a otro nivel porque no nombra la realidad. Y resulta que la nombra, y lo que pasa es que exigían que tenía que haber hablado de topes de precios y de todo eso, cuando eso ya sería incluso decir que es lo que tiene que hacer el gobierno. O sea, eso desde luego no es ninguna función. Con señalar el tema y qué es lo que se debe de proponer, ya hablar de distintas maneras de cómo hacerlo, pues sería, no sé, sería tomar partido, romper esa neutralidad que supuestamente tiene que tener. Una cosa es nombrar el problema y otra es llevarlo a cabo. ¿Le diste un poquito antes, 6.30? Sí. A ver. En el futuro, sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. Otro asunto que preocupa sobre todo a los más jóvenes es la dificultad para acceder a una vivienda. Eso es lo de la vivienda. Nunca la firmeza 7:40. que requiere la lucha contra las redes y las mafias. Esto es de la dignidad que todo ser humano merece. Esto es lo de la inmigración. Por ahí de ya está. Que corresponde a todos pueden derivar sin la gestión adecuada. La población a lo largo de la historia no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. Siendo por lo tanto una realidad cotidiana, las migraciones pueden derivar sin la gestión adecuada en tensiones que erosionen la cohesión social. El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos
de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración. Vale, pues esto ha sido también muy criticado por parte de esos grupos y evidentemente aquí está hablando por un lado de la parte de migración y por otro lado respeto a derechos humanos y todo eso. Hasta cierto punto la justificación de que haya inmigración básicamente tiene dos pilares desde mi punto de vista. Uno es el derechos humanos, si vienen de zonas de guerra o donde se mueren de hambre. Esa podría ser una de las justificaciones para dejar entrar aquí a, no te digo a cualquiera, pero abrir las puertas. Y el otro sería el famoso necesidad propia que tenemos de que no nos paguen las jubilaciones, que vienen aquí a pagarnos las jubilaciones. O sea, esos dos pilares. Pero esos dos pilares muchas veces yo creo que nos aguantan. ¿Cuánta de la gente que viene aquí viene realmente de una zona de guerra o de hambruna? Evidentemente vienen buscando mejor vida, si no, no vendrían, digo yo. Sí. Pero tanto como una situación de guerra o de hambruna, precisamente de esos sitios, yo por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención en su día cómo la Unión Europea a los yazidíes, que sí eran una minoría que estaba por parte de todos los que le rodeaban, que estaban muy mal, o sea, los masacraban, los tenían como esclavos, los tenían... Y esa gente, a pesar de que no eran cristianos, que no eran tal, pues a esa gente no se les promocionaba el que pudieran venir, el darles asilo. O, por ejemplo, cristianos que había en zonas de donde había guerra y donde había tal, y que eran también perseguidos. A esa gente no se les... porque era promocionar a los cristianos por encima de la otra gente. Y sin embargo, gente que no es de zonas de guerra, porque que yo sepa, en Marruecos no hay ni hambre ni guerra. Entonces, y precisamente Marruecos y Argelia lo que nos están haciendo es mandar una inmigración, y vuelvo a insistir, esto siempre es a nivel personal, pero yo creo que está contrastado. Y una generalización, sí. ¿Qué? Y una generalización. Sí, sí. Respecto a la gente que nos está mandando. Estoy hablando de que hay gente de ellos. ¿No? Sí, que, sí. No todos. Eso es. Pero lo que sí es cierto es que están sacando a gente de las cárceles y esa gente luego las estamos viendo aquí. Sí, eso yo también lo he oído. No sé hasta qué punto es cierto, pero sí, yo también lo he oído eso. No, yo lo he oído, he intentado contrastarlo y lo cierto es que aquí yo no sé exactamente cuál es el motivo porque no me entra en la cabeza. Gente que tiene delitos, que lo hace de forma repetida, que lo hace tal, se tiene una consideración con ellos impresionante. Un ejemplo, el chico este que mató a uno con un bate de béisbol. Que resulta que le dio con el bate de béisbol hasta matarlo, pero fue muerte natural. Ya. Y como era muerte natural, lo dejaron en libertad, porque en un infarto, no sé qué, hombre, es natural que si te dan golpes fuertes en la cabeza, con un bate sí. Entonces sí, murió de muerte natural, ¿vale? Ocasionado por un bate de béisbol. Pero es que ese chico antes había estado junto con otra gente en viviendas ocupas, gente problemática, acosando a las chicas, y de hecho al chico al que mató fue porque una vez le puso... se enfrentó con él porque estaba acosando a chicas. Y resulta que a los pocos meses está otra vez en la calle. A mí eso me resulta... no me resulta lógico. O sea, yo no lo entiendo. Cómo la justicia es tan dura con una gente y con otra gente tan absolutamente blanda. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, y no es generalizar, pero es que esto... yo no recuerdo casos así antes. Y, por ejemplo, otro que me llamó muchísimo la atención, no sé si oíste, de un chico de Senegal, creo que era Senegal, no estoy seguro, que no sé si lo habían expulsado también de Italia, tenía un montón de penas, yo qué sé, era un delincuente, tenía orden de expulsión, tenía todo eso y tal, y agredió a otro chico, le desmayó y lo violó en público, sí. de día, que yo vi el vídeo.
estaba pensando si poner o no poner el vídeo alguna No, vez no, y no, eso, no, no. pero evidentemente no. No No, hace no, falta. evidentemente no. Pero es que no es lo mismo que te lo cuenten que verlo. Ya, ya. Es que fue en público y grabaron. O sea, Sí, sí. yo nunca he visto burradas de ese volumen. Ya. Entonces, evidentemente, si se está lo de los rumanos carteristas en el metro, hay una serie, o sea, si el gobierno se lo propone, yo no digo que acabe con la delincuencia, pero sí es capaz de disminuirla a unos mínimos. Impresionante. Si no lo hace es porque no tiene voluntad. Ya. Y encima tenemos las cárceles con más gente que nunca. Entonces, tenemos problemas serios en cuestión de seguridad y en cuestión de que no controlamos a la gente que entra. Otro caso que yo no sé, te vuelvo a insistir, no es generalizar, porque aquí hay mucha gente, hay muchos marroquíes, muchos argelinos, mucho tal, que tienen su Sí, sí, sus peluquería, que negocios, tienen sí. su puesto y que están trabajando y perfectamente, igual que cuando lo de los sudamericanos y todo eso y tal. Es decir, los primeros que se tienen que sentir dolidos porque toda esta gente le da mala fama son esa gente que ha emigrado y que está haciendo por integrarse, por ganarse el Sí, pan sí, y sí. todo eso como cualquiera de los demás. Entonces, yo aquí veo un problema muy, muy, muy grande que no lo sé por qué lo están haciendo así. Mientras que, por ejemplo, el año pasado se fueron de España, abandonaron 640.000 españoles. No, españoles no, perdona. Algunos de ellos no eran españoles, pero 640.000 personas que estaban aquí, normalmente gente que quiere ganarse la vida, se fueron. O sea, algunos de ellos serían de otros países que vieron que esto no lo terminaba de... Pero mientras estamos echando a españoles y a gente de otros países que vienen, nos estamos trayendo a gente que no controlamos. Mientras tú para meterte en un hotel tienes que dar 43 datos, tienes que dar hasta casi el código de la tarjeta, Sí. ya, No, no, el y sin casi. CVV o eso. Y sin casi. No, el PIN todavía no te lo han pedido. El PIN no, vale, vale, Pero sí, sí, tiempo no, al el tiempo. número de tarjeta sí lo tienes Pero que dar. tiempo al El tiempo, PIN no, ¿eh? sí, sí. Porque, bueno, no te lo han pedido a lo mejor porque pueden meterse y verlo directamente. Sí, también es verdad. Pero lo cierto es que mientras unas cosas controlan tanto, por otro lado resulta que lo que se está promocionando es que la gente rompa el pasaporte justo antes de pisar suelo español. Claro, metemos delincuentes y metemos de todo. Es decir, lo que no podemos hacer es perder el control de quién está entrando. O sea, yo no digo que no haya emigración, lo que digo es que no podemos ser imbéciles, que tenemos que ver quién demonios entra. O sea, yihadistas, yo no digo que los que entren sean yihadistas, pero evidentemente... No, pero algo tan sencillo como que no tengan antecedentes penales. O sea, yo creo que en eso por ejemplo, estaremos de acuerdo absolutamente todos. Si dejas abiertas las puertas y dejas entrar a cualquiera, pues a lo mejor pasa lo que decías tú antes, que te llega a un país y dice, luego oye, también, te saco de la cárcel si te vas del país. Entonces, ese país tiene una persona menos a la que mantener en una cárcel y se ha librado de un delincuente. Joder, pues... Y ahí lo tenemos nosotros. Eso es. Y luego, encima, por un concepto de principios. Es decir, si tú pones una ley, es para hacerla cumplir. Un Estado de Derecho. Sí, sí. Entonces, si Se hay está gente prohibido. que se salta la ley, Eso es. y por hecho de saltarse la ley tiene prioridad sobre otra gente, por ejemplo, a la gente que viene de Argentina o que viene de Venezuela o que viene de tal, les pedimos un montón de requisitos Correcto. para poder Correcto. entrar. A esa gente que tiene nuestro idioma, que tiene nuestra cultura... No, pero da igual, o sea, esos mismos requisitos se les pide a gente que pueda venir de África o de por ahí. Sí, pero vamos a ver que muchos de o ellos de Oriente Medio. familiares españoles, O sea, o por lo menos sí. han tenido... Simplemente lo que te digo es que a unos les pedimos una barbaridad Sí. Y a los otros, vamos, absolutamente nada. Nada, sí. Y no estoy diciendo con eso de no coger emigración, es decir, estamos hablando de los dos pilares que decía al principio. Uno podría ser derechos humanos,
y el otro el de interés propio. Porque hay que tener en cuenta que toda la gente que venga a nuestro país a trabajar y a tirar para adelante y a levantar el país es talento que hemos quitado de otro país. Sí, sí. También estamos quitando a la juventud de otro país para que vengan aquí, sea tanto de Hispanoamérica como de África. Sí. Entonces, eso hay una charla TED que es un interés por... Hay una charla TED que es súper interesante sobre ese tema y trata con bolitas y tal, y te explica el problema y tal, y te dicen eso, te dicen que la mejor forma, o sea, que cuando haces eso, cuando te traes para aquí, la gente, o sea, tú no quieres que venga aquí la gente mala. Entonces, ¿qué haces? Te traes la gente buena. Joder, pues dejas allí a la gente mala y te llevas a la gente buena, pues estás condenando a ese otro sitio a la pobreza indefinida. Pues lo cierto es eso, que esto está muy mal organizado. Venga, dime otro... El interés que haya detrás. Sí. Venga, dime otro segmento. A ver, espera un momentito, voy a encender la luz porque aquí se me ha hecho... Llevamos 2 horas bueno, ha estado el este antes, sí, llevamos 2 horas y 40 minutos más o menos de directo. Es el directo más largo que hemos hecho. Normalmente nosotros nos quedamos a oscuras, los de la península, y Valentín, como está en las Canarias, el tío ahí presume de luz, pero hoy Valentín se ha visto condenado a la misma... A la misma desgracia que tenemos en la península de ir viendo cómo se va el sol y que te quedas en la habitación apagada. Sí, no, es que claro, es que al principio hay una luz natural muy buena. Sí, ¿qué me vas a contar? Después, a mí me pasa todos los viernes. Tú hoy porque llevamos 2 horas y más de 2 horas y media de directo. Sí. Dime, pues mira, en el minuto... Dime el que tengas marcado y yo intento capturar el que es realmente. Venga. A ver, en el 8:38, que pongo un poco antes 8. del 8. Sí. Será el 8. Antes del 8. A ver. Ahí. ¡Ah! Vale, la lío. La lío parda. He mezclado. Ahí, vamos a ver. Conquistas en bienestar social sobre las que se asienta nuestro gran proyecto político. Porque Europa, la idea de Europa, es una parte esencial de nuestra identidad compartida. ¿Te suena? El legado que debemos a las generaciones venideras en un mundo necesitado de actores fuertes y cohesionados, pero sobre todo de conductas inspiradas en principios y valores. Y ahí Europa sigue siendo nuestra referencia más valiosa. ¿Era eso? Y si miramos hacia adentro, nuestra gran referencia en España es la Constitución de 1978, su letra y su espíritu. El acuerdo en lo esencial... Vale, eso es, vamos ¿no? A ver, yo lo que había visto era de Europa, sí. Era seguir defendiendo... Había otra parte en la que, antes, hablaba, posiblemente un poco antes, pero déjalo, no... ¿Qué era? ¿Seguir defendiendo? Lo que estaba hablando era precisamente del tema europeo, de seguir defendiendo la democracia liberal y todo eso, precisamente... lo que es la Unión Europea, la democracia, pues muchas veces son los estados los que están tomando las decisiones y la democracia deja un tanto, y a lo más hablando de era en otro lado también, donde decía también lo de transmitir a nivel mundial, o sea, lo de defender los derechos humanos, vale, sí, a nivel, como referente a nivel mundial, pero luego también la democracia liberal. Y evidentemente estamos intentando vender una democracia liberal, imponerla muchas veces en sitios donde tienen otra forma y otra cultura, y nosotros vamos ahí en plan de bueno, es decir, ni tenemos una democracia, por lo menos aquí en España. Antes estábamos hablando de Suiza y de tal, sí se puede llamar más democracia, aquí en España evidentemente no, pero aún así esto deja mucho que desear. Estamos machacando a los agricultores, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo todos en que es que es tan absurdas algunas de las cosas que yo digo, esta gente o es tonta o el tonto soy yo, pero aquí hay algo que no cuadra. El que tú resulta que a tus agricultores les obligas a tener unos productos fitosanitarios
y a tener unos sueldos base y a tener una serie de cosas que inevitablemente encarecen muchísimo los productos, pero y luego, se supone para que tengan una calidad sanitaria. Sí, y luego abres la frontera y tal, y luego y ya está, o sea, no y que hace entre falta lo que ser sea. premio Nobel para darse cuenta de que ahí falla algo. Resulta que tú a los tuyos no les dejas o haces que produzcan mucho más caro y luego resulta que les haces competir con lo que traen de Marruecos, por ponerte un ejemplo, porque es lo que más ha salido, que dicen fresas con aguas fecales. Entonces, que no te digo que todas sean así, evidentemente en Marruecos y todo eso, pero lo que es evidente es que no han pasado. Que no están pasando, eso que pasan lo de aquí. Eso es. Entonces, es tan absurdo, tan ridículo. Lo mismo, el tema de, ya a otro nivel, que sigo sin entenderlo tampoco, el tema del coche eléctrico. Se están cargando la propia industria de la Unión Europea, limitando el que la gente compre coches por la incertidumbre que hay. O sea, ¿quién demonios se compra un coche ahora? Es muy complicado. Yo te lo digo, un hermano mío hace poco estaba mirando y resulta que eran más caros. O sea, eran más caros los coches de segunda mano que los de primera mano. El mismo modelo, ¿eh? Sí, diésel, por el tema del diésel, que no sé cuánto y tal. Y entonces, digo, chico, pues cómpralo y ponlo a la venta. Claro. A ver lo que... Pero es que son cuestiones absolutamente ridículas. ¿Por qué? Porque se ha creado una incertidumbre enorme en el mercado. O sea, lo están descuadrando. Si tú no sabes si dentro de 4 o 5 años te van a prohibir, no te van a dejar circular con ese coche, porque ya están prohibiendo, o sea, están metiendo en lo de las ciudades. Eso ha pasado en Madrid. Igual que haya no haya problema. Es decir, ¿cuántos habitantes tienes? Pues tú tienes que tener una zona de bajas emisiones. Eso ha pasado en Madrid. Canarias. En Madrid ha pasado que habían dicho que ya, o sea, que ya no podían entrar los coches. Y entonces ha debido haber alguna, si no me equivoco, ha habido una demanda, una denuncia o algo así en los tribunales. Ha llegado y ha habido un juez que ha dicho que no se podía imponer. Y el caso es que después de haber dicho que ya no podían circular los coches, de que la gente se apañara como fuera o que vendiera el coche y que se comprara otro y tal, una vez que han hecho todo eso, de pronto dicen, no, ahora un año más. Y está la gente en Madrid, por lo menos, está la gente que trina. La que ha estado, pues eso, a la que la legalidad les ha obligado a tomar decisiones y de pronto esa misma legalidad deja de ser la que habían dicho que era. Claro, es que uno de los mayores problemas que tenemos es la inseguridad jurídica, el que tú no sabes lo que va a pasar. Lo tenemos nosotros, lo tienen los inversores, que por eso muchos inversores no entran en el tema. Yo me acuerdo mucho del tema de lo de fumar. Lo que obligaron a tener zona de fumadores, de no fumadores, hubo gente que hizo unas inversiones en los restaurantes y luego, yo no sé si fue al cabo del año, 2 años. Ya sí, al año, sí, al año. O algo así, o sea... Prohibido en todo. Y todas las obras que habían hecho para hacer secciones de no fumadores no les valía para nada. Y hubo otra, pero es que otra muy gorda con el tema de las placas solares y de el dinero que daban cuando metías electricidad en la red, pero eso que fue llegó de Rajoy, una barbaridad por parte del gobierno de Aznar, perdón, de Aznar, del PP. Sí, fue del Rajoy, fue una bestialidad, que llegó y yo creo que fue Zapatero, pero da igual. Zapatero puso que el precio fueron dos barbaridades. Zapatero puso que el precio que tú estabas metiendo a la red era altísimo, era más alto que el que te daba la red. Entonces había gente que se dedicaba a poner generadores eléctricos, a meter electricidad en la red, y resulta que tenías placas solares que estaban dando luz eléctrica por las noches. Cosas de ese tipo. Y entonces, pero había gente que lo había hecho bien. Había habido gente, se había metido una deuda, había contratado un préstamo para poner unas placas solares, porque la ley le decía que le daban un retorno del dinero, de la cantidad de electricidad que estaban metiendo en la red. ¿Qué pasa? Llega Rajoy. Un rendimiento. Y llega Rajoy y dice, no solamente esto lo quitamos, sino que además, si tú
con tus placas familiares en tu casa, no las consumes y metes dinero a la red, como la red tiene que gestionar, perdón, dinero, electricidad, como la red tiene que gestionar esa electricidad extra que tú le estás metiendo, entonces te vamos a meter un plus y te vamos a cobrar por la electricidad que tú estás metiendo a la red. O sea, pero es eso, inseguridad jurídica a tope. Y ahora con los ocupas, exactamente lo mismo. Inseguridad jurídica. Es una y otra y otra. El tema es que en ese caso sí ofrecieron seguridad jurídica, porque lo dejaron por ley y lo dejaron tal. Y entonces ahora vienen las demandas a nivel internacional. Bueno. En la cual exigen, o sea, había una seguridad jurídica que luego se saltaron. Bueno, el problema es que cuando te la saltas, claro, pero el que tiene dinero y capacidad para enfrentarse, pero el que tiene capacidad para enfrentarse al sistema, fenomenal. Pero el pobre desgraciado que había comprado 3 placas y tal, y le has arruinado, y a lo mejor alguno se ha quitado de en medio. O sea, sigue siendo inseguridad jurídica cuando tú no puedes pleitear contra el Estado. Sí. No, hombre, que genera una inseguridad jurídica, sí, porque te dices, bueno, han hecho eso ahora, pero en cualquier momento pueden hacer otra cosa. Montan otra. Claro. O sea, claro. Inseguridad jurídica, el tema, por ejemplo, de la vivienda, o sea, hay muchas cosas que son tan absurdas que mucha gente no se da cuenta de que ese es el origen de los problemas. ¿Y tenías algún otro punto por ir cerrando? A ver. El último. Pues yo te digo, está un poco más tarde de esto, que era un poco también haciendo a la comunidad económica, haciendo referencia. Hablaba un poco del consenso, es que yo lo tengo aquí en el 10-20. Venga, vamos a intentarlo. 11, perdona, a partir del 11 seguramente, porque primero he hablado de una cosa y luego de la otra. ¿El del 11? Pon en el 11, a ver, 11 un poco antes. A ver. Espera, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vale. ¿O tocas tú? La discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía. Me lo habéis oído decir muchas veces y me gustaría volver a repetirlo. España es un gran país, una nación con una historia portentosa, pese a sus capítulos oscuros, y modélica en el desarrollo democrático de las últimas décadas, derrotando incluso el acoso terrorista que tantas víctimas causó. Un país con un presente que, pese a lo mucho que nos queda por hacer, por ejemplo, en materia de pobreza y exclusión social, resulta prometedor al observar el comportamiento de nuestra economía, en términos, entre otros, de crecimiento, empleo o exportaciones, y el nivel general de nuestro bienestar social. Y ante el futuro, creo sinceramente que los españoles tenemos un enorme potencial que nos debe infundir esperanza tanto en el plano nacional como en la escena internacional. Ese futuro radica principalmente en nuestra juventud, la misma que ha hecho brillar nuestro nombre en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Te suena? Bueno, perdona. Ha dicho cosas interesantes. Aunque yo lo que veía, sí, o sea, hablando del consenso, todo el ruido, todo esto que se está dicho, o sea, que es que, te digo, son cosas obvias, que yo creo que eso lo piensa todo el mundo, a pesar de que le están llamando de todo. Aparte del consenso, estaba lo del Tribunal Constitucional, hablando del consenso de la democracia y de todo eso. Uh-huh. Entonces, esto no es una democracia, o yo no considero que sea una democracia desde el punto de vista de que demos kratos, poder del pueblo. Aquí no tenemos ningún poder. Si tuviéramos poder, desde luego, todo este nivel de corrupción tendría más repercusión. Y no lo hay. Y, por ejemplo, a la hora de tener que actuar, como en el tema de Valencia, ya se cuidaría muy mucho de actuar y de que no... Porque, claro, si no actúan y luego con echarle la culpa al otro piensas que vas a salir impune, ¿dónde está el poder del pueblo? ¿Qué pintamos? O sea, la gente está que trina y no hay consecuencias. Entonces, hay fallos muy gordos en la Constitución, hay fallos muy gordos. No quiere decir que podamos saltarnos la Constitución porque yo considere que no.
total. O sea, yo creo que la Constitución es la parte del consenso, lo que hace que es el marco, es como en un partido, ¿no? Son las reglas del juego y lo que hay que hacer es las reglas del juego que no están funcionando, hacer que funcionen. No hay independencia del Poder Judicial, los ciudadanos no podemos votar a quien deseamos, el Tribunal Constitucional es un poder político que está sobrepasando todas las fronteras que tiene como poder político y está anulando sentencias directamente del Poder Judicial. Curiosamente, la casualidad de que son de los amigos, son los compañeros de partido con los que han estado trabajando y están llegando cosa que a no, unos no límites. debería haber pasado nunca. No puedes meter en un tribunal constitucional a gente que ha estado de ministra de tu gobierno. Pero aparte de eso, para mí un tribunal constitucional tiene que ser un grupo de expertos. Y cualquier grupo Si de acaso. expertos O sea, es independiente. sí. Antes, la gente del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional eran elegidos también, eran metidos por En políticos, parte. pero se podían permitir el lujo de votar a veces en contra de lo que supuestamente le estaban diciendo. Pero hemos llegado a un nivel de sectarismo en el que ahora mismo hay tanta gente dispuesta a decir sí buena a lo que le digan desde el partido, pero da igual lo que sea, es decir, no hay menor escrúpulo, es que un escándalo tapa al siguiente, es decir, da igual lo que tú hagas, que en una semana ya hay otra cosa que se olvidan de lo tuyo. Es un disparate detrás de otro a tal nivel de intensidad y de profundidad. Hay un tema que puede ser peleagudo y puede pasar en cualquier momento. Hace un par de años el PSOE propuso que los joder, ¿cómo se dice? Sí, que los fiscales fueran los que hicieran, ¿cómo se llama? La parte previa de un juicio. Sí, la instrucción. Que fueran los fiscales los que hicieran la instrucción. Entonces, imaginaros en la situación actual que fuera el fiscal general del Estado el que hiciera la instrucción para juzgar al fiscal general del Estado. Es que sería... No, pero da igual, a cualquiera. O al PSOE, o a... Pero ¿qué credibilidad tiene? O sea, lo primero que para tú respetar a una institución es pensar que está haciendo su trabajo, no lo que le están mandando desde otro lado. Correcto. Pues te informo de que el Consejo General del Poder Judicial, porque lo leí hace unos pocos días, aprobó de forma unánime, un informe sobre ese tema. Aprobó un informe sin pedir contrainforme, sin pedir nada. O sea, lo vieron tan guapo y tan bonito el informe que recibieron que le dieron unánime. Claro, ¿quiénes están ahora en el Consejo General del Poder Judicial? Los que se han repartido PP y PSOE. Entonces, tarde o temprano, en cuanto ellos vean la posibilidad de hacerlo, claro que lo hacen. Claro que lo hacen. En fin. Porque ahora mismo se están repartiendo todos los del Tribunal Supremo, me parece que la audiencia también los nombra al Consejo General del Poder Judicial, ahora mismo se los están repartiendo. Entonces, ahora mismo, un juez que ahora mismo se ha nombrado para el Supremo por parte de esta gente, que encima hay un montón de vacantes y son puestos de por vida, es una plaza que tú ocupas y es tu plaza, y se acabó. Entonces, toda esta gente que ocupe plaza ahora, nombrado por este Consejo General del Poder Judicial, ¿qué confianza puedes tener en ellos? No, es tremendo. Una situación que hay. A lo mejor es el tío más honrado del mundo. No, pero a mí no me ofrecen confianza ninguna, ninguno de ellos. No, está claro. Estamos llegando al punto en que están colocando a los más sectarios. Lo único que en cualquier sistema protege a los que tienen menos poder, al pueblo, es el tener una justicia que funcione. Tener unos jueces que paren a los poderosos, que son los que tienen el poder. Entonces, y no vamos en ese sentido, vamos en sentido contrario. Vamos en sentido contrario. Es que te digo, a mí me está escandalizando, me pongo malo cuando estoy viendo en TikTok o en cualquier otro lado la campaña que hay del golpe de estado de togas.
Están sí. intentando convencer a la gente y hay gente que lo traga. Sí. Hay gente que de verdad es impresionante. Yo no sé si son cándidos, si son... No, hay Yo mucha no gente sé cuál es el que problema. tiene muchas ganas de creerse lo que le dicen los suyos. Pues sí, es que yo no lo sé, pero hay gente que se lo traga. Y se traga eso de que ahora mismo todos los temas judiciales que hay con el hermano, con la mujer, con el fiscal general, con todo eso y tal, que son inventados. Uh-huh. Que son inventados, como si no hubiera, vamos a ver, cualquier persona con medio... Oye, que Rajoy también tenía mujer, que Feijóo la tiene, que toda esta gente... y toda esta gente nunca han dado el menor escándalo, entre otras cosas, porque cualquier cosa que podría pensar que podría haber conflicto, entrar dentro de las competencias y tal, pues se alejaban y lo dejaban ahí. O sea, el poder a veces tiene también algún inconveniente. Ese es uno de ellos. Bueno. Y resulta que lo de esta mujer es para arriba todo. Rajoy tuvo... Sacado, o sea, Rajoy tuvo a su padre viviendo en la Moncloa y mantenido por el servicio pues mira, eso no de lo sabía. médico de la Moncloa. Y hubo quien lo denunció y tal, pero dijeron que no, que era todo perfectamente normal. Que es algo menor, bastante menor, considerablemente menor que esto. Pero sí, ¿qué pasó? O sea, no... Mira, los servicios de la Moncloa no están para... O sea, y es una situación súper triste y es una situación muy difícil. Pero no se puede cargar los costes de sanidad de un familiar al servicio médico de Moncloa. Eso quiere decir que tenemos que acabar ya. No, simplemente ponerte el caso... Vale, ya lo cogieron. Simplemente ponerte el caso de una directora que yo tenía en un centro de adultos, que teníamos un montón de proyectos europeos, teníamos un montón de salidas, usábamos muchísimo una agencia de viajes, porque era la mejor, era la que ofrecía lo mejor y tal, y sus vacaciones nunca jamás iba con esa agencia. Nunca. Yo le decía, oye, muchacha, pues si es la agencia, es la gente que te conoce, la gente con la que tienes más confianza y tal. Dicen, no hay que mezclar. Evidentemente, nosotros sabemos que no nos vamos a aprovechar de nada. Sí, pero no sabemos lo que puede otra gente, no sabemos qué tal. Entonces, yo me fastidio, voy por otro lado, pero hay que separar lo personal de lo profesional. Entonces, eso es cuestión de ética. Correcto. Cuestión de ética, es decir, es tener esos principios, pero es que la gente que tenemos ahí arriba, ética es algo que se da en una asignatura en la universidad o en lo que sea y tal, y que ya está. O sea, yo conozco en un pueblo un fontanero que iba a la casa del arquitecto municipal a arreglarle cosas. Iba regularmente, o sea, de vez en cuando, pues era una casa antigua y tenía que hacer reformas y tal, y iba el fontanero allí a arreglarle las cosas. Y nada, siempre le cobraba, tal, no sé qué, tal. Y en un momento dado, pues el dueño dejó de ser el arquitecto municipal. Y entonces llamó otra vez al fontanero para que fuera a arreglarle las cosas. Llegó el fontanero, le arregló lo que tenía que arreglar y dijo, como llevo mucho tiempo trabajando, esto te lo arreglo yo y no te cobro. Y entonces se quedó el otro así y dice, joder, pero ¿por qué haces esto? Dice, no, dice, llevas aquí viniendo un montón de tiempo, yo era arquitecto municipal y siempre me has cobrado regularmente, y ahora que no soy arquitecto municipal y no te puedo contestar con nada, o sea, no te lo puedo, no es una cosa que veas que te pueda devolver de alguna manera. Y entonces el fontanero dijo, pues exactamente por eso ahora te puedo no cobrar y antes te cobraba siempre, porque ahora no me lo vas a poder, no vas a poder decir que esto es para, o no te voy a poder yo decir, nadie va a poder decir que no te he cobrado para cobrarme luego un favor. Y es eso, es una ética que yo creo que antes estaba mucho más implantada, y yo creo que, yo no creo que los políticos sean reflejo de la población, pero yo creo que la población acaba siendo reflejo de los políticos. Y cuanto más tiempo permitamos que esté esta clase de gente en las instituciones, y lo digo por un lado y lo digo por el otro, es peor para toda la sociedad. Y por eso yo siempre me gustaría que todos los que pensamos esto
pudiéramos estar representados en el Parlamento con escaños vacíos y que se vea que hay un sector de la población que no está representada por estos políticos que están ahí sentados y que se reparten los escaños.